Hoy te traigo la continuación del héroe de tipo crecimiento que evoluciona. Aquí tienes la parte anterior por si no la has visto, pero si vienes de ella ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. El manhwa continúa en el día del examen de reevaluación. Una presentadora saluda a todo el mundo y muestra lo grande que es este evento escolar. Este año también se iba a llevar a cabo la prueba de reevaluación de la academia y la presentadora explica que la prueba se llevará a cabo en un portal de rango D, que apareció espontáneamente. Mientras tanto, alguien observa el bullicioso evento a lo lejos. Se trata de la maestra de gremio Sherry acompañada por el director de la academia. La maestra de gremio cree que este año la academia se siente más viva. Le sorprende que la gente esté tan emocionada antes de un examen que produce heridas graves todos los años. El director por su lado menciona que actualmente viven en una época llena de noticias tristes, así que todo el mundo necesita un respiro. Esta idea parece convencer a Sherry. Entonces el director le agradece a la señorita por los detalles de seguridad y Sherry cree que no necesitan agradecerle nada, puesto que entrenar a la siguiente generación es parte del trabajo de los gremios. Entonces algo parece captar la atención de la maestra de gremio, al parecer esa chica también estaba aquí. Sherry puede sentir que el chico que la acompaña también es un gran prospecto y esto sorprende al director, a quien le gustaría saber la razón de esta creencia. Quizás no la crean, pero Sherry revela que al ser una maestra de gremio puede sentirlo con tan solo verlos. Dicho esto, algo más capta la atención de Sherry. La academia estaba llena de estudiantes interesantes, había muchos niños con un futuro brillante. Entonces continuamos en un portal de rango D, el jardín retorcido. Aquí una estudiante es invadida por el miedo mientras que los espectadores no pueden creer que ya haya empezado, están sumamente emocionados debido a que esperaban con ansias este evento. Un ogro gigantesco parecía haber derrotado con gran facilidad al primer grupo de estudiantes que se adentró a la mazmorra. Al ver su trágico final, la última superviviente del grupo deja escapar un grito de auxilio. El monstruo decide acabar con la humana, pero al volver a abrir sus ojos, la estudiante puede notar que no pasó nada. Resulta que el grupo de estudiantes fue rescatado por un grupo de aventureros antes de que sucediera algo grave. Afortunadamente pudieron detener la prueba a tiempo. Los miembros del gremio de Sherry, encargados de la seguridad, ayudan a la estudiante a levantarse y la invitan a seguirlos a la salida. Los presentadores están impactados por las habilidades de los cazadores que aparecieron, tal y como se esperaría de un gremio de rango S. La presentadora narra que el gremio del Doras nunca decepciona y aseguraron el área en un abrir y cerrar de ojos. Este año habrá drones volando dentro de la mazmorra para asegurar la seguridad de los estudiantes. Los cazadores del gremio saludan a los espectadores y los comentarios creen que los estudiantes tuvieron un mal desempeño pero fueron muy valientes por haber entrado en la mazmorra. La presentadora no pierde el tiempo y explica las reglas del examen. Los estudiantes deben obtener puntos de evaluación dentro de la mazmorra. La primera manera de obtenerlos es recogiendo las piedras mágicas que dropean los monstruos que son cazados. Además también hay orbes o plantas que se pueden conseguir dentro de la mazmorra para ganar puntos de evaluación. Adicionalmente se estará evaluando el trabajo en equipo de los estudiantes a través de los vídeos e imágenes que serán transmitidos por los drones que hay dentro de la mazmorra. La presentadora anuncia que hay un tiempo límite de 60 minutos y anima a todos los chicos para ver quién será el estudiante que se destaque este año. Entre el público podemos identificar a nuestros protagonistas. Akane no entiende la razón pero siente que algo va mal. El protagonista pregunta para saber a qué se refiere exactamente la chica. Akane piensa que ellos se están tomando muy en serio las pruebas, pero la gente estaba tratando este examen de reevaluación como un show de entretenimiento. Dirigiéndose a nuestro protagonista le pregunta que si acaso él no se siente de la misma manera. El protagonista se dispone a responder pero es interrumpido por alguien. Se trata del matón Urimura. Este último no está de acuerdo con la chica debido a que gracias a esto pueden ser el centro de atención. El protagonista le pregunta a qué se refiere y Akane no parece estar contenta de ver a este tipo de nuevo. Urimura aclara que este examen de reevaluación es el tema más viral actualmente en las redes sociales. Y acercándose a Asahi menciona que es hora de que se destaque. Con una sonrisa arrogante le pide al estudiante del ridículo disfraz de héroe que les ofrezca otro buen espectáculo de risa. Este comentario parece molestar al protagonista y Akane le pregunta al tipo que si acaso tan solo vino hasta aquí para decir esa tontería, a lo cual Urimura responde diciendo que tan solo pasaba por aquí cuando los vio.
Dándole una palmada a Asahi en la espalda, el matón le comenta que no hay necesidad de estar tan tensos. Hoy es un día importante para todos nosotros, así que no debemos pelearnos, dijo Urimura rodeando al protagonista con su brazo. De fondo el gafitas Hagane parecía estar preocupado por algo, el protagonista se percata de esto y lo mira. Los presentadores informan de que pronto iniciará el examen para el segundo grupo de estudiantes, les pide que vayan acercándose al portal de la mazmorra y Urimura murmura que finalmente llegó la hora. Despidiéndose de nuestros protagonistas les desea suerte y Hagane por su lado seguía pareciendo estar preocupado. El chico iba a decir algo pero justo antes de hacerlo se marcha corriendo del lugar. Akane no comprende qué le pasaba al chico, pues no puede leer sus pensamientos y el protagonista por su lado sentía que algo no iba bien. Frente al portal, un profesor le pregunta a los estudiantes que sí están preparados. Este grita que esta será una prueba de vida o muerte. Explica que en caso de emergencia deberán utilizar este dispositivo para que el gremio del Doras vaya a rescatarlos. Explicado esto, el profesor se pone serio y grita para dar inicio al examen a la vez que los estudiantes corren al interior de la mazmorra, los espectadores parecían estar sumamente emocionados. La gente logra identificar a la linda estudiante Sachi, sigue siendo una belleza y se preguntan en qué clase de monstruo se habrá convertido en este tiempo. Los espectadores querían ver cuánto habían crecido los estudiantes desde la primera prueba de acceso a la academia. Entonces unos sonidos de pasos corriendo capta la atención de los televidentes. Se trataba de nada más ni menos que del muchacho que causó aquel accidente durante la primera prueba. Parece que el chico había evitado la expulsión hasta el día de hoy. Pueden notar que el traje del chico ha cambiado y están expectantes. A su lado pueden ver que la chica es bastante linda, esta academia estaba llena de hermosuras. En ello algo capta la atención de nuestro protagonista. Se trataba del monstruo gigante que acabó con el primer grupo de estudiantes y los espectadores piensan que este es el final para el chico del disfraz de héroe. El gran ogro ruge con fuerzas y de la nada lanza un rápido puñetazo en dirección de los chicos. El golpe es sumamente poderoso, haciendo que todo el suelo tiemble en el lugar mientras que los espectadores creían que esto era demasiado peligroso, debían llamar inmediatamente al cuerpo de rescate. Entonces el ogro parece sentir algo extraño, pero antes siquiera de poder reaccionar es atravesado por un poderoso golpe, el cual los espectadores tampoco podían entender. Al disiparse el humo se fue revelando la silueta de una pierna. Resulta que Asahi fue el responsable de acabar con este monstruo y los comentarios no pueden creerlo, estaban alucinando con que este fuera el mismo chico que causó el accidente en directo. En otro lugar, Hini observaba la prueba de examinación sin esperar mucho de Asahi. Sin embargo, algo lo dejó completamente atónito. Con una sola patada, el protagonista derrotó al gigantesco troll, silenciando por completo las críticas del público. Aquellos que antes se burlaban de él no podían ocultar su sorpresa, incapaces de comprender cómo el chico del disfraz de héroe había crecido tanto. Nadie entendía cómo alguien de la clase E, la peor de todas, podía demostrar semejante poder. Incluso la maestra de gremio Sherry quedó intrigada por su desempeño. Sherry revela que esta es la primera vez que ve una reliquia sagrada que puede cambiar de forma y el director piensa que a pesar de ello no parece estar muy sorprendida. La maestra de gremio recuerda cómo todos catalogaron al chico como el chico inútil del disfraz de héroe, además de que el director Tsushima Atsushi siempre fue una persona sin piedad con aquellos que no poseen talentos. Pero en realidad si alguien realmente no tuviera potencial no podría ni siquiera permanecer en la clase E. Sherry comienza a ver que este chico posee algo especial y le pregunta al director que si el protagonista acaso estuvo alguna vez en la lista de expulsados. Entonces regresamos con Asahi después de que derribara al monstruo gigante, puede notar que su rival no fue neutralizado completamente así que se prepara de nuevo y comienza a cargar energía en su puño. El monstruo recupera levemente sus sentidos y vuelve a cargar en contra del humano, desgraciadamente para él es impactado por un proyectil desde la distancia. Se trataba de Akane, la cual también se unió al combate disparando ráfagas de proyectiles contra el gran monstruo. En ello le grita al protagonista para informarle de que es su momento, y Asahi aparece de repente sobre el orco sin que éste pudiera reaccionar. El monstruo no será capaz de moverse a tiempo así que Asahi impacta violentamente su habilidad de puño de furia.
este poderoso ataque Yasi derrota de una vez por todas al temible monstruo gigante. Con ello el protagonista se dispone a recoger la piedra mágica que dropeó el orco y desactivando su traje de furia se detiene antes de recoger la piedra. Recuerda que debe coger la piedra con la mano en la cual no tiene su reliquia sagrada o si no su traje absorberá el cristal. Dándole la piedra a Akane, el protagonista agradece a la chica por su asistencia y Akane elogia también el gran puñetazo que asestó nuestro protagonista. Mientras nuestros protagonistas charlaban, alguien parecía estar observándolos desde la distancia. Se trataba del matón Urimura, quien se marcha maldiciendo después de que las cosas le hubieran salido bien para nuestros chicos. Akane cree que el entrenamiento finalmente está dando frutos y el prota está de acuerdo con su compañera. Asahi comienza a pensar en el funcionamiento de su habilidad Puño de Furia. Esta es una técnica que libera todo el poder almacenado de una vez, es como si fuera una habilidad que tiene que cargar con su traje de furia. Asahi está sorprendido por todo lo que creció en estas 2 semanas, no puede llevar su traje de furia todo el tiempo pero se desarrolló muchísimo. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por un grito de Akane, la cual advierte a nuestro protagonista de un monstruo que apareció a su espalda. La chica reacciona rápidamente y derriba al mosquito gigante de un certero disparo. Akane también parecía haber crecido mucho durante este tiempo y pudo lidiar sola con el monstruo. Akane le pregunta a nuestro protagonista que sí se lució y Asahi responde afirmativamente, pensando que la chica suple perfectamente sus debilidades. Como Akane ha estado practicando muy duramente, el poder de su reliquia sagrada y velocidad de disparo ha aumentado considerablemente. Entonces es que la chica se percata de algo y advierte a nuestro protagonista de que se están acercando más enemigos desde esta dirección. La chica había desarrollado mucho su habilidad de detectar enemigos. Esta vez los monstruos serían un grupo de 3 duendes. La chica informa a nuestro protagonista y Asahi corre inmediatamente hacia ellos. El trabajo en equipo de nuestros protagonistas era espléndido y parecían estar realmente sincronizados. La chica derriba a gran velocidad a los 2 duendes de los laterales y nuestro protagonista se dispone a acabar de un golpe con el monstruo del medio. El duende trata de bloquear el ataque del humano con su porra de madera, aunque esto no sirve de nada y Asahi destroza completamente la defensa enemiga. El puñetazo del prota es realmente poderoso y manda a volar al duende enemigo. Con ello Asahi se dirige a recoger el cristal mágico, a la vez que agradece haber desarrollado un ataque finalizador durante su entrenamiento. Asahi cree que con su nueva habilidad podrá superar la prueba sin problemas. Akane estaba sumamente contenta porque habían derrotado de nuevo a un grupo de monstruos y Asahi celebra con ella. A este ritmo la escuela tendría que reevaluar a toda costa a nuestros protagonistas. Mientras tanto nos dirigimos con el grupo del matón Urimura. El gafitas Hagane le pregunta al tipo que cómo fue la cosa pero Urimura parecía estar realmente molesto, no podía esconder su furia y de la nada golpea a un árbol insultando a aquel bastardo. El matón trató de descargar su furia desquitándose contra un árbol y de fondo el gafitas trataba de tranquilizarlo. Urimura no podía asimilar que aquel trozo de basura pudiera haber derrotado a un ogro. Cree que podría haber sido gracias a la ayuda de Akane, pero descarta rápidamente esta idea. No podía aceptarlo y golpea de nuevo al árbol. Urimura pensó que quizás el protagonista pudo haberlo derrotado a él todo este tiempo pero estuvo fingiendo para tratar de humillarlo ahora, piensa que Asahi era demasiado arrogante. Dejando escapar un suspiro informa a sus compañeros de que habrá un cambio de planes. Urimura decide que realizarán el plan original pero el gafitas de fondo piensa que es demasiado. El matón toma al gafitas por la camisa y le repite que harán el plan original, lo cual Hagane es forzado a aceptar. Dicho esto Urimura suelta al gafitas y Hagane saca su reliquia sagrada con algo de preocupación. Decide ir con todo y empieza a cargar su reliquia con líquidos. Al parecer estaba listo y Urimura de fondo estaba decidido a hacerlo. Pensó que los protagonistas serían descalificados rápidamente enfrentando al orco, pero fueron capaces de derrotarlo así que él no tenía otra opción.
El plan del matón era atraer al jefe monstruo de la mazmorra hacia nuestros protagonistas. En este punto el manhwa nos relata que el Gafitas Hagane siempre admiró a los héroes. Para las generaciones posteriores a la guerra interdimensional, esto es algo bastante común. El pequeño Hagane soñaba con ser también un héroe algún día, pero desgraciadamente pudo darse cuenta rápidamente de que esto era tan solo un sueño. La reliquia que obtuvo se llamaba Factor de Acero. Esta reliquia posee una habilidad muy simple: puede extraer la esencia de los seres vivos para crear pociones. Hagane se dio cuenta rápidamente de que no podía hacer nada por su propia cuenta, no poseía ningún tipo de poder ofensivo, y al acceder a la Academia Valkyria fue colocado en la peor clase de todas. Con sus habilidades, el Gafitas tan solo podía aceptar que no tenía el poder suficiente. Para intentar escalar y llegar a clases superiores, Hagane necesitaba encontrar a un compañero con capacidades ofensivas, y utilizó esta excusa para integrarse en la clase. El Gafitas se sentía culpable por lo que hizo junto al matón Urimura, pero al mismo tiempo se sentía aliviado. Formó parte de todos los abusos que le hicieron a nuestro protagonista, pero se sentía aliviado de que existieran personas en una situación peor a la suya. Sin embargo, algo cambió. La persona que estaba por debajo suya creció volviéndose más fuerte. Ese chico tan débil pudo hacer que las personas que lo subestimaran se arrodillaran ante él. Mientras Hagane intentaba integrarse en la clase, ese chico estaba trabajando realmente duro para mejorar. Esto, en lugar de motivar al Gafitas, hizo que Hagane se sintiera aún peor. Así que por ello el Gafitas tomó una decisión y se unió completamente al matón Urimura. Antes de entrar en la mazmorra, Urimura golpeó a nuestro protagonista en la espalda, impregnándolo de una poción de las que creó Hagane. De vuelta al interior de la mazmorra vemos que alguien utiliza su reliquia sagrada para controlar a un dron. Parece ser alguien del grupo de los matones y este último cambia la dirección del dron a la vez que Urimura ordena empezar con el plan. El matón dejará el resto en manos del Gafitas y aquí vemos cómo Hagane trata de apuntar bien al jefe monstruo de la mazmorra. Una vez el Gafitas fija perfectamente al blanco, dispara un proyectil y este se clava en la piel del jefe monstruo, que siente el pinchazo inmediatamente y reacciona gritando con fuerzas. El matón elogia al Gafitas porque su poción hizo efecto rápido. Recuerda que la poción que utilizaron esta vez se conoce por el nombre de Feromona Berserker. El monstruo que sea afectado por esta poción fijará como objetivo a la persona que haya sido marcado por la otra poción. Urimura no pensó que esta poción pudiera afectar incluso al jefe de la mazmorra. El Gafitas por su lado cree que esto no es correcto. Este comentario parece molestar a Urimura, pues fue el propio Hagane quien disparó la flecha y ahora está tratando de actuar como si fuera una víctima. Urimura cree que este chico no tiene remedio. Entonces el matón decide marcharse. Hagane le pide que espere un momento y le pregunta que si va a marcharse ya, lo cual el matón responde afirmativamente a la vez que muestra la poción que puso en la espalda del protagonista. De repente, el tipo vierte el resto de la poción directamente sobre el Gafitas. Con esto el jefe monstruo también fijó al Gafitas como objetivo y Urimura expresa que debe destruir toda la evidencia. El jefe monstruo lanza un rápido zarpazo que el Gafitas consigue esquivar a duras penas. Hagane no podía entender la razón de los actos de Urimura y el matón explica que si el jefe de la mazmorra se mueve de una manera tan extraña, los profesores se extrañarán e investigarán la causa. El matón cree que si los pillan serán expulsados, y el Gafitas se dio cuenta de que lo iban a utilizar a él para echarle la culpa. Entonces el matón se dirige a Urimura para advertirle de que si no corre en condiciones morirá en un momento. Entonces el Gafitas se le ocurre la idea de contactar con el gremio para que lo rescaten, pero al mirar en su bolsillo nota que su dispositivo de emergencia ha desaparecido, entendiendo que Urimura debió habérselo arrebatado sin que se diera cuenta. El Gafas comprende que el matón debió haberlo planeado todo desde un inicio. Hagane no tiene tiempo para enmascarar el olor de la poción, pero le queda una poción para deshacer el efecto.
Hagane sabe que si utiliza la poción podrá salvarse, pero aún si se quita el olor no podrá escapar de la velocidad del jefe monstruo. De vuelta con nuestros protagonistas, Asahi toma las piedras mágicas que dropearon los duendes derrotados. Akane cree que a este ritmo podrán subir a la clase D, y nuestro protagonista está de acuerdo. Entonces vemos algo dirigiéndose a gran velocidad hacia los chicos. Asahi es capaz de reaccionar a tiempo, pero es empapado por un líquido. Akane le pregunta que si está bien y responde afirmativamente, aunque no sabe qué será este líquido, pero más importante aún no sabe quién se lo ha rociado. Se trataba de nada más ni menos que del gafitas Hagane que pudo llegar hasta aquí para verter el remedio sobre nuestro protagonista. El gafitas está aliviado de que haya podido llegar a tiempo, ahora el protagonista no será perseguido por el jefe monstruo. Akane se preocupa rápidamente por el chico, pero Hagane les grita a nuestros protagonistas para que no se acerquen a él. El gafitas estaba decidido a sacrificarse para que nuestros protagonistas no salieran heridos. Asahi es capaz de reaccionar a tiempo para activar su traje de furia y detiene la zarpa del monstruo antes de que pueda dañar al gafitas. Desgraciadamente el monstruo es demasiado fuerte y manda a los chicos a volar por los aires. Asahi le pregunta a Hagane que si se encuentra bien y este último responde afirmativamente. Aún así el gafitas quiere saber por qué lo han salvado y el prota responde diciendo que aún no se ha decidido el hecho de que sus vidas terminen en este punto. Mientras el monstruo rugía con fuerzas, Asahi expresa que él no sabe cuándo rendirse. En el público, los espectadores pueden afirmar con certeza que la situación se ha vuelto bastante peligrosa. La maestra de gremio Sherry ordena rescatar a los estudiantes inmediatamente. El jefe monstruo de esta mazmorra es de rango C, no deben bajar la guardia en ningún momento. La maestra de gremio piensa que esto fue un accidente provocado deliberadamente y se lo informa al director. Normalmente los jefes de la mazmorra no suelen dejar el núcleo. La razón por cual no abandonan el núcleo es porque si el núcleo de la mazmorra es destruido, la mazmorra completa colapsa. El director de la academia sabe esto muy bien, pero esta es la primera vez que alguien en su academia actúa de esta forma. El director sabe que no hay muchos alumnos que sean capaces de atraer al jefe de la mazmorra de esta manera. Quizás ese niño era culpable, pero él también parecía haber sido engañado. Por el momento tan solo pueden depositar su confianza en el protagonista. El jefe monstruo por su lado se lanza contra nuestro protagonista. La presencia de esta criatura era sumamente intimidante. Todos en el lugar podían sentir que era un monstruo a otro nivel, un monstruo peligroso de verdad. El protagonista toma al gafitas por la chaqueta y lo jala antes de que éste sea destruido por el monstruo. Asahi arroja al gafitas atrás y le ordena retroceder. Hagane no podía creer que el protagonista fuera a protegerlo después de todo. Asahi puede sentir que el ataque del monstruo fue sumamente poderoso y su cuerpo todavía sigue resentido. La diferencia de habilidades era demasiado grande. Aún así el prota no tenía la opción de retirarse en esta situación y carga al ataque cargando su puño de furia. Espera al último segundo para esquivar el zarpazo del monstruo y se posiciona en un lateral para golpear con todo lo que tiene. El ataque impacta completamente en el cuerpo del monstruo, pero Asahi puede sentir que este no le afectó al monstruo. Esto último es confirmado por el león que sonríe burlonamente. Inmediatamente después contraataca mandando a volar al protagonista con un veloz ataque con su cola. Este golpe causa mucho daño en Asahi, que es mandado a volar hasta impactar contra un árbol. Akane corre hacia el chico para preguntarle que si se encuentra bien. Asahi consigue reaccionar y empuja a la chica para que retroceda. Entonces Asahi es impactado por un segundo ataque del monstruo que lo entierra aún más en el árbol. El poder de este segundo ataque es tan abrumador que parte el tronco del árbol en dos. El protagonista estaba siendo completamente aplastado por la criatura, pero aún así decide levantarse de nuevo para ser el pilar que defienda a sus compañeros. Hagane de fondo no podía entenderlo, no comprendía la razón por la cual Asahi se levantaba una y otra vez.
Akane propone huir juntos del lugar, no podían hacer frente solos a un monstruo como este. Pero el protagonista entendía que no podrían escapar de esta criatura. Sabe que no puede ganarle, pero cree que si utiliza su habilidad de venganza podrá causarle una buena cantidad de daño al enemigo. Asahi no sabe si será capaz de derrotarlo, no sabe qué es lo que debe hacer exactamente en una situación como esta. La situación es interrumpida por un grito de Hagane, que le ruega al protagonista que se detenga. El gafitas exclama que él tiene toda la culpa, le pide a los chicos que huyan utilizándolo a él como presa, si no provocan al jefe monstruo no irá tras ellos. Entonces se dirige al jefe de la mazmorra y le exige que vaya a por él. El monstruo decide saltar para acabar con el humano, pero nuestro protagonista salta al mismo tiempo, posicionándose sobre la cabeza del monstruo para impactarle un golpe directo. Esto no parece afectar al león y Asahi es inmediatamente atrapado por la cabeza de la cabra. Esta última lanza a nuestro protagonista por los aires para alejarlo y Hagane corre para comprobar que el chico esté bien, le pide que por favor huya de aquí. No huiré más, dijo el protagonista levantándose de nuevo. El gafitas quiere saber la razón y el protagonista responde diciendo que si pudieran escapar juntos lo haría. La persona que Asahi respetaba nunca hubiera abandonado a personas en peligro aún incluso cuando su vida estaba en juego. Asahi se para de nuevo contra el monstruo y afirma que si huye de esta situación, no será capaz de mirar a esa persona que respetaba a los ojos. Estas palabras llegan al corazón de Hagane. El protagonista mientras tanto esquiva las ofensivas enemigas suponiendo que el gremio del Doras debe estar de camino. Asahi no sabe si será capaz de sobrevivir hasta entonces, pero lo dará todo. Desafortunadamente para el protagonista, el jefe de la mazmorra resulta ser demasiado rápido para él. Akane grita preocupada por su compañero y el ataque del monstruo causa una gran explosión. Mientras tanto alguien observa a la distancia, se trata del matón Urimura quien parece estar celebrando que hayan derrotado al protagonista. Entonces una ventana informa de que se ha completado una misión. La condición del logro era morir y la recompensa de esta misión es obtener el permiso para conocer a alguien. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.